Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Semana muy interesante la que hemos visto en los mercados. Parecía que la semana anterior estaba muy tranquilito el mercado y esta semana ha sido todo lo contrario. Hemos visto bastante volatilidad. A principios de semana habíamos caídas importantes que luego se acaban recuperando muy pero que muy bien en ciertos índices, como ahora veremos a final de semana. Quizás el más débil ha sido el IBEX 35, pero el resto de índices lo han venido haciendo muy bien. Ahora lo analizaremos. ¿Qué veremos también en el vídeo? Pues veremos la lista top internacional, como siempre, esas 5 acciones que analizamos todas las semanas. Dentro de esa lista de 30 acciones veremos todas las acciones que me habéis pedido esta semana, que esta semana han sido unas cuantas, y veremos ese resultado también de la acción sorpresa de la semana pasada. Pero antes de los análisis técnicos, como siempre, vamos a hacer un pequeño comentario de lo que hemos vivido esta semana y de lo que podemos esperar para la próxima semana, porque va a ser muy pero que muy importante. Cómo vamos a ver los índices, cómo os voy a comentar ahora mismo, va a ser una semana clave que va a marcar si de verdad hemos visto posiblemente un suelo en los mercados o si volveremos a caer con bastante fuerza en los próximos meses. Esta semana puede que sea una de las semanas más importantes de los mercados desde hace muchos meses. ¿Y por qué? Porque no solo porque tengamos la decisión de los tipos de interés en Estados Unidos, que se lo hemos visto durante muchas semanas, tampoco porque tengamos un discurso, seguramente sea también muy interesante lo que nos vayan a decir, pero puede que esta vez sea la vez donde más indecisión o que menos se sepa qué es lo que puede pasar con la decisión de los tipos de interés y con ese discurso que puedan dar. ¿Por qué? Pues porque en principio se espera que podría ser el 0,25 esa subida, pero no es la clave. La clave es el discurso que puedan llegar a dar, porque si anticipan que puede haber nuevas subidas, puede que el mercado se lo tome muy mal, y si anticipan que puede que sea la última subida, puede que el mercado también se lo tome mal. ¿Y por qué? Porque siempre que ha habido una fase, esa zona pivote en los mercados en el que se ha dejado de subir los tipos de interés, en unos meses hemos llegado a ver un suelo en los mercados. Y diréis, vale, un suelo, pero si estamos en los índices subiendo una barbaridad, sí, pero puede que en los siguientes 7 o 8 meses acabemos viendo un suelo en los mercados. Por lo tanto, muchos estábamos esperando que quizás con la subida de los tipos de interés viéramos caer con mucha fuerza a los mercados y ver ese suelo, pero lo que no nos estábamos dando cuenta es que cuando llegaba de verdad ese suelo en los mercados es cuando decíamos que estábamos ya en la última subida de los tipos de interés y parecía que ya les iban a empezar a bajar o les mantenían. A partir de ahí el mercado se iba ralentizando y veíamos caídas importantes. Vamos a volver a lo que veíamos en marzo. ¿Qué comentábamos en marzo? Cuando entraba ese pánico en los mercados, que quizás podríamos darnos la vuelta, rebotar, como ya pasó en la crisis financiera anterior, cuando quebró ese pequeño banco también. El mercado desde marzo hasta mayo se mantuvo al alza, se mantuvo con subidas y luego en mayo empezó a corregir poquito a poquito el mercado. Estuvo todo el verano corrigiendo poco a poco sin hacer mucho ruido, y en septiembre, octubre es cuando empezaron a hacer daño de verdad las caídas y vimos correcciones muy pero que muy fuertes. Vimos una caída espectacular en apenas mes y medio, y creo que ese panorama es el que podemos llegar a ver ahora mismo este año. Y muchos diréis, entonces haga lo que haga la Fed o el Banco Central Europeo, el mercado va a caer, porque está diciendo que si sube los tipos el mercado se lo puede tomar mal, y si baja los tipos el mercado también se lo puede tomar mal. Pues creo que sí. Y aunque muchos digan que ya hemos encontrado un suelo en el mercado, y aunque veamos una recesión, eso puede ser incluso alcista para las bolsas, podría llegar a ser la primera vez que pasa esto en la historia, pero bueno, nunca se sabe, aunque lo dudo. Tened en cuenta que si se suben los tipos de interés va a presionar más el problema que tenemos con los bancos. Fijaros que esta semana se ha hablado de que el First Republic Bank está otra vez con problemas muy importantes después de presentar resultados, y ahora parece que no le quiere comprar ni el tato y que le quieren dejar quebrar. La situación ya ha cambiado respecto a marzo. Ahora parece que nadie se quiere hacer con él, y si quiebra, que quiebre. Y esto es lo que ha provocado posiblemente esas caídas tan importantes en España, aunque nos pille lejísimos, en todo el sector financiero, que hemos visto caídas muy pero que muy fuertes. Por lo tanto, si siguen subiendo los tipos de interés, cuidado, porque ya puede que no sean tan positivos para los bancos. ¿Por qué? Pues porque les pueden estar haciendo el harakiri ahora mismo a los bancos. Hace unos meses nos decía, si suben los tipos de interés para los bancos es maravilloso, ganan mucho más dinero, pero lo que no nos dábamos cuenta es que siguen subiendo los tipos de interés, pueden llegar a producir sin pagos, puede llegar a que no se venda ninguna hipoteca, esa deuda que tienen comprado los bancos del sector público de los países, al final están perdiendo mucho dinero con ellas porque los tipos de interés siguen subiendo. Por lo tanto, como decíamos en su día, esto puede que no le acabe sentando muy bien a los bancos, y ahora vemos que están llegando a ese
punto crítico. Por lo tanto, si suben tipos de interés, puede que no sea positivo para los bancos y esto provoque un nuevo pánico en los mercados, que puede que no haga mucho ruido hasta dentro de unos meses, como hemos visto esta semana con el First Republic Bank. Y si acaban bajando los tipos, como decimos, tenemos referentes históricos que nos dicen que cuando hemos visto una subida muy fuerte y empiezan a bajar los tipos de interés es cuando empezamos a buscar ese suelo en el mercado. Por lo tanto, creo que quedan pocas salidas o pocas opciones para ver un mercado alcista ahora mismo en los gráficos. Me comentabais esta semana que qué podíamos hacer con nuestra cartera, cómo podríamos protegernos en caso de ver un mercado bajista, una recesión o un pánico como el que veíamos en anteriores crisis económicas. Pues la verdad que es bastante complicado. Comentábamos también la semana pasada que estábamos viendo cómo las acciones más defensivas empezaban a ganar fuerza y eran de las que más subían. ¿Por qué? Pues porque esto ya está oliendo bastante mal. ¿Dónde se va el dinero? A las defensivas. ¿Dónde está yendo también? Al oro, que hemos visto subidas muy fuertes. Esto significa que sean infalibles ante una corrección y que estas acciones consigan, nuestros sectores consigan mantenerse al alza, evidentemente no, pero puede que sean los que menos caigan y puede que sean también los que cuando se produzca ese pánico en los mercados sean los que antes se recuperen, en los que menos riesgo haya de quiebra, pero eso no implica que no veamos caídas muy importantes. Saber dónde tener el dinero en momentos de pánico, de gran recesión en los mercados, la verdad que es muy complicado. Más ahora mismo, porque en otras ocasiones decíamos, vale, nos quedamos en liquidez y dejamos que esto caiga y luego compramos y somos los más listos de la clase. ¿Qué tenemos ahora? Una inflación altísima. Si nos quedamos en liquidez, vemos cómo vamos perdiendo dinero. Por lo tanto, saber dónde poner nuestro dinero en la actual crisis puede ser una auténtica encrucijada ahora mismo. Muchos comentan que si el Bitcoin, que va a ser el verdadero refugio y toda la historia. No tengo absolutamente ni idea. Lo dicen con muchísima seguridad, que además gente que respeto bastante y creo que de lo que hablan es muy interesante y que tiene bastante coherencia. Pero yo, en mi opinión, no tengo ni idea ni lo que es el Bitcoin ni de lo que será. Seguramente lo acabemos viendo. Así que bueno, no podría dar una respuesta, saber dónde tendríamos que tener nuestro dinero. Quizás la opción más inteligente es perder un 4, un 5, un 6% de inflación que no estar invertido y perder un 30 o un 40% con las caídas del mercado y un 6% de la inflación. El problema que es que si no llegamos a ver un suelo en los mercados, pues perderíamos la inflación y perderíamos la subida en bolsa. Pero estamos hablando de qué tendríamos que hacer con nuestro dinero en un momento de crisis en los mercados financieros. Así que bueno, creo que esta era la respuesta que podríamos dar y que puede ser bastante interesante para todos, una situación en la que el mercado se complique bastante. Así que nada, ahora vamos a ver la situación que tenemos en los índices, que como veréis es bastante contradictoria y ojito al sector financiero, que puede ser el canario en la mina. Bueno, pues vamos ya con el análisis de los índices, donde vamos a encontrar señales bastante contradictorias entre unos y otros índices. Por ejemplo, vamos a empezar con el IBEX 35 y vamos a ver cómo es un índice que esta semana se ha comportado de forma muy fea y además da señales bastante negativas en el gráfico. Si nos fijamos, esta semana empezamos viendo una pequeñísima corrección, la sesión del lunes, el martes incrementaba la caída con un volumen al alza, veíamos cómo en la sesión del miércoles, después de ver caídas, se recuperaba y en la sesión del jueves también veíamos una subida importante, pero con un volumen muy bajito. ¿Y qué pasaba en la sesión del viernes? Pues que veíamos caídas muy fuertes, principalmente provocado por el sector financiero, que veían caídas muy fuertes con un volumen muy alto. Y esto es muy mala señal. Podríamos decir que el sector financiero puede ser en estos momentos el canario en la mina, al que nos está dando la señal de que cuidado, aquí está pasando algo peligroso. Y ahí que hayamos visto esta vela, fijaros, roja la sesión del viernes y con un volumen tan alto. ¿Esto qué nos haría pensar? Pues que sí que es verdad que esta semana hemos conseguido mantener sobre esa zona de los 9.200 puntos, pero que no habría que descartar acabar apoyándose sobre la media de 70 sesiones, que se encuentra a los 9.097 puntos. Además, podríamos ver esa última caída para cerrar el gap que dejó abierto a finales de marzo. Por lo tanto, fijaros como el IBEX 35 parece que podría dar continuidad a las caídas esta próxima semana. Además, fijaros como el MAC también ha dado señal de venta, así que pinta un poquito mal después de ver cerrar ese gap en las semanas anteriores. Si echamos un ojo al gráfico semanal,
vemos el claro rechazo de la semana pasada al llegar a esos máximos que veíamos en marzo y la vela bajista de esta semana con un volumen al alza, después de también ver un volumen al alza la semana pasada cuando veíamos esa corrección. Fijaros como el MAC también apunta que podría acabar dando señal de venta, por lo tanto señales bastante negativas. Pero si nos vamos al DAX empezamos a ver cosas bastante más positivas. ¿Por qué? Porque vemos cómo ha conseguido frenar esa caída a finales de semana para evitar esa venta, esa señal de venta en el MAC. Vimos una vela muy alcista en la sesión del viernes, lo contrario que veíamos en el IBEX 35, con un volumen al alza que marcaba nuevos máximos crecientes en el gráfico, fijaros. Es decir, podríamos pensar que puede mantenerse al alza. Y tenemos una señal que debemos vigilar. ¿Y cuál es esa señal? La posible divergencia entre la cotización, fijaros, y el RSI. Aquí la tenemos. La verdad que no es demasiado clara porque no hay una divergencia muy fuerte, es decir, no hemos visto el RSI se ha mantenido muy por debajo, pero sí que es verdad que tenemos esa pequeña divergencia. Es muy pronto y más aún viendo el volumen que tuvo la sesión del viernes que nos hace pensar que se puede mantener al alza. Si esta próxima semana no tuviéramos la decisión de los tipos de interés en Estados Unidos y en Europa, creo que clarísimamente podríamos pensar que se puede mantener al alza, ver nuevas subidas esta próxima semana y esta divergencia se acabaría rompiendo, porque a poco que siga subiendo la cotización, como podéis ver, podría acabar rompiendo esa divergencia. Pero al tener esa decisión de los tipos de interés lo pueden cambiar todo en 5 minutos. Y si ahora viéramos una corrección importante, sería muy mala señal. Esa divergencia cogería más fuerza y lo que hemos tenido es una subida trampa a finales de esta semana. Vamos a coger el gráfico semanal y fijaros cómo esa divergencia que veníamos comentando durante ya muchas semanas se sigue manteniendo en el gráfico. Fijaros. Sí que es verdad que esta semana el volumen, como vemos, ha sido alto, por lo tanto podríamos pensar que se puede mantener al alza, pero esa divergencia sigue viva. Y el problema de que se mantenga viva la divergencia es que si vemos una corrección importante, puede que la caída sea muy fuerte, al igual que veíamos en marzo. Por lo tanto, debemos vigilarlo. Hayamos conseguido mantenernos al alza esta semana, fijaros una subida del 0,26%, fijaros cómo la fuerza de la subida ya no es tal. Es decir, debemos vigilar la posibilidad de estar haciendo un techo redondeado en la zona actual. Esta semana va a ser totalmente clave. Lo vamos a ver también con los índices en Estados Unidos. Si conseguimos que el mercado se tome bien esa decisión de los tipos de interés y el discurso que dé Lagarde y Powell, puede ser la ruptura al alza definitiva para continuar con un impulso como veíamos desde el mes de octubre. Pero si no se toman bien estos discursos o la decisión de tipos, puede que sea ya el punto y final a toda la subida. ¿Por qué? Porque vemos claras señales de agotamiento quizás en la subida. Por lo tanto, esta semana, como os llevo diciendo, va a ser totalmente clave. Vamos con el Dow Jones y vemos una situación bastante parecida. Vemos cómo a principios de semana habíamos unas caídas muy fuertes que nos hacían pensar que podríamos ver caídas más importantes, que puede que esa mentalidad que teníamos, que podíamos ver una caída más importante, se podría acabar cumpliendo, pero fijaros cómo salió al rescate la media móvil de 70 sesiones. Y lo hizo muy bien. ¿Por qué? Porque el viernes rebotó con muchísima fuerza, con un volumen al alza, y de hecho la semana cerró en máximos y marcando un nuevo máximo creciente respecto a lo que veíamos en abril. Por lo tanto, es muy buena señal. Fijaros qué ruptura tan importante. ¿Cuál es la pega? Pues fijaros que tenemos una clara divergencia. Aquí sí que es verdad que más clara entre la cotización y el RSI. ¿Debemos preocuparnos? No, pero sí debemos vigilarla. Porque si ahora no consigue mantenerse al alza, pues puede que sea una señal muy peligrosa que nos indique que como empecemos a corregir, esta vez la media de 70 sesiones ya no actúe como soporte y veamos caídas más fuertes. ¿Cuál es el problema? Pues que ahora sí nos fijamos, estamos en una zona clarísima de resistencia en el gráfico sobre los 34.000 puntos. Fijaros, la zona en la que ha chocado tantas veces y ha vuelto a corregir. Por lo tanto, sí que es verdad, movimiento muy alcista, muy bueno, con un volumen al alza al final de semana. Y fijaros que el MAC estaría muy cerca de la señal de compra, pero estamos en el punto de nos vamos a chocar contra la pared o vamos a romper la pared y vamos a continuar con muchísima más fuerza. Por lo tanto, queríamos saber si
este tipo de señales las teníamos más claras antes de la decisión de tipos, pero vemos cómo va a quedar todo preparado para esa decisión de tipos que puede ser la que con bastante volatilidad y que entre mucho volumen en el mercado rompa al alza esos soportes y rompan esas divergencias o por el contrario se acaben confirmando. Vamos a ver también el gráfico semanal y fijaros cómo comentábamos que no habría que descartar una corrección hasta la media de 70 sesiones, seguir viendo un movimiento lateral entre la zona de los 34.000 puntos, la media de 70 y fijaros cómo los mínimos de esta semana se acercaron a esa media de 70 sesiones y la cotización volvió a rebotar. Por lo tanto, ¿dónde nos encontramos? Pues podríamos seguir en ese movimiento lateral que se pueda acabar rompiendo, como decíamos, esta semana. Fijaros, una vela muy alcista con un volumen al alza. Como os decía antes, creo que era con el DAX. Si no hubiera decisión de tipos de interés, todo apuntaría a que podríamos continuar al alza debido al incremento del volumen y a la vela tan alcista que estamos viendo. Y vamos con el Nasdaq, que posiblemente ha sido el índice más alcista esta semana. En la sesión del jueves y del viernes vimos unas subidas muy importantes, principalmente provocado porque se presentaron resultados en las grandes tecnológicas en Estados Unidos, el mercado se lo tomó muy bien y vimos subidas muy fuertes con muchísimo volumen. Fijaros, las tres últimas sesiones de la semana. Ya el miércoles empezó a rebotar un poquito con una subida 0,64, pero la subida del jueves y del viernes fue muy importante. ¿Y qué tenemos? Pues fijaros cómo anteriormente comentábamos que tenemos una divergencia entre la cotización y el RSI, pero es que ahora, marcando el nuevo máximo esta semana, tenemos de nuevo divergencia entre la cotización y el RSI. Fijaros. Por lo tanto, seguimos en zona de peligro. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que vemos subidas importantes con mucho volumen, pero tenemos señales de agotamiento en el gráfico respecto al RSI, que es esa fuerza que tiene la cotización. ¿Qué nos está diciendo? Pues que estamos viendo subidas muy importantes, pero quizás la fuerza que acompañaba la tendencia alcista anterior ya no está. Por lo tanto, o esto sigue manteniéndose para romper esa divergencia o puede que esté siendo una subida trampa lo que hemos visto al final de esta semana, aunque en principio no lo parecería por el incremento de volumen que estamos viendo. Vamos a ver el gráfico semanal y fijaros cómo esta semana ha conseguido también marcar un nuevo máximo creciente en el gráfico, pero aquí también, cuidado, tenemos divergencia muy tímida, pero tenemos divergencia entre la cotización y el RSI. Estamos en un punto, como podéis ver en todos los índices, que no se pueden permitir caer, porque si ahora caen, todas esas divergencias se acabarían confirmando y eso sería muy mala señal. Por lo tanto, esta semana solo nos queda la opción de subir sí o sí. Como veamos caídas, puede que sea, como decimos, la señal definitiva de que acabaremos cayendo. Y bien, ¿qué vemos también en el Nasdaq? Que aunque parezca que está alcista, pues vemos señales un poquito contradictorias, como decíamos al principio del análisis de los índices. Fijaros en el volumen en las últimas subidas desde enero. Fijaros como el volumen en cada pico ha sido decreciente. ¿Qué nos indica esto? Que la demanda cada vez tiene menos fuerza. Y ojo que al final de esta semana hemos tenido bastante volumen, que si no, esta vela de aquí sería aún más bajita. Por lo tanto, otra señal clara que nos hace pensar que cuidado, porque la tendencia alcista puede ir perdiendo fuerza. Ahora, si viéramos una corrección en un primer momento donde podría apoyarse, evidentemente la media de 70 sesiones, fijaros. Ya lo hizo cuando la superó en marzo y ahora pues podríamos ver una corrección hasta ella. De hecho, pienso que si hay una corrección y se mantiene sobre la media móvil de 70 sesiones no sería del todo malo. Y esa divergencia no cogería mucha fuerza, pero si pierden la media de 70 con esta divergencia en el semanal y con la divergencia que acabamos de ver en el diario, sería muy, pero que muy mala señal. Y vamos con el último de los índices, que es el SP500, y tenemos exactamente lo mismo que veíamos en anteriores índices. Fijaros, un nuevo máximo creciente en el gráfico diario, pero en el RSI que tenemos un máximo decreciente. Por lo tanto, igual no nos podemos permitir corregir esta semana, porque si corregimos esa divergencia cogería bastante más fuerza y podríamos ver caídas más importantes. Mira, acabo de borrar dos flechitas que tenía de la semana pasada que nos indicaban que quizás al llegar a ese techo de nuevo en la zona de los 4170 veríamos una corrección hasta la media 70. Fijaos que es hasta donde llegó y continuó el rebote. Evidentemente, si queremos romper el hombro, cabeza, hombro, que tenemos aquí, aquí y aquí, que venimos comentando desde anteriores semanas, el movimiento que debería hacer es el que ha hecho ahora mismo, pillarse la media de 70 y 200 sesiones y continuar al alza. ¿Cuál es el problema? Pues que hubiera sido maravilloso
ver esta semana cómo superábamos estos máximos de aquí que teníamos a cierre en 4.180, la zona que hemos dicho que debe romper para olvidarnos del hombro cabeza a hombro y empezar a tener un posicionamiento quizás más alcista en el gráfico. ¿Qué pasa? Pues que el cierre no ha superado los 4.170 esta semana. Es verdad que ha sido superior al que veíamos anteriormente, pero nos quedan esas dudas. Fijaos cómo en el SP hemos visto dos subidas muy fuertes a final de semana con bastante volumen, pero ojo porque las dos caídas anteriores también fueron con bastante volumen, un poquito inferior, pero también tenían un volumen superior a lo que veíamos anteriormente. El MAC estaría cerca de dar señal de compra, por lo tanto, igual que hemos comentado en otros índices, no nos podemos permitir corregir y ahora solo nos podemos permitir mantenernos al alza. Vamos con el gráfico semanal. El gráfico semanal, si nos fijamos, el hombro cabeza hombro parece que se ha roto porque a cierre semanal estamos por encima ya de los máximos que teníamos en enero, pero en el gráfico diario ese hombro cabeza hombro puede parecer que sigue vivo. Fijaros. De hecho, aquí fijaros como el mínimo era inferior al que veíamos aquí, por lo tanto ahora el máximo no hay que descartar que sea superior a este, por lo tanto podría llegar a encajar. La clave donde está, pues que supere los máximos a cierre que vimos en la cabeza y eso todavía no ha pasado y es lo que debemos ver esta semana para mantenernos al alza, porque si vemos una corrección tendríamos una divergencia que sería muy fea, cogería más fuerza y esto nos podría llevar a acabar formando ese segundo hombro. Como vemos en el gráfico semanal, pues esta semana la corrección, fijaros que ha llegado hasta la media móvil de 70 sesiones y desde ella ha rebotado. Movimiento perfecto en el gráfico y fijaros una vela muy alcista, cierre prácticamente en máximos y con un volumen muy bueno. Por lo tanto, ¿qué tenemos en los índices? Lo que comentábamos al principio, tenemos señales muy pero que muy contradictorias. Tanto el DAX como el Dow Jones como el Nasdaq como el SP500 vemos como si dejamos al lado el RSI podrían estar muy alcistas, mientras que el IBEX 35 le vemos bastante débil provocado por ese sector bancario. Hay que tener en cuenta que el sector bancario es el que ha tirado durante los últimos meses en el IBEX 35, que es lo que ha permitido que el IBEX se comporte mucho mejor que otros índices con unas subidas tan fuertes y ahora parece que cuando empieza a culear un poquillo, pues el IBEX 35 también se resiente. Pero claro, no debemos obviar tampoco las señales que nos está dando el RSI, que es el que nos indica la fuerza que tiene ahora mismo la tendencia, y más aún cuando vamos a entrar en una semana tan importante. Por lo tanto, el desenlace lo vamos a ver en unos poquitos días. Si vemos que esta próxima semana se mantienen al alza los índices, serían señales muy positivos, por los que hemos visto en todos, menos en el IBEX 35, mientras que si vemos caídas, mucho ojo porque tenemos señales que ahora mismo nos podrían estar anticipando que si vemos caídas puede que se conviertan en caídas muy fuertes, quizás para poner el objetivo en el medio y largo plazo en esos mínimos que veíamos el pasado año en octubre. Bueno, pues vamos a seguir con la siguiente de las secciones, que es vuestra sección y es la sección de sugerencias, donde me pedís todas las acciones que queréis, me las vais pidiendo durante toda la semana a través de Twitter, de Telegram, de los comentarios de YouTube, y hoy, domingo, las analizamos todas ellas. Como podéis ver, bastante cargadita esta semana, 24 acciones, así que nada, sin más dilación, vamos con la primera de ellas, que es Acciona Energía. ¿Qué comentábamos la última vez que la analizábamos? Pues que veíamos clarísimamente un canal bajista que al final podría acabar rompiéndose por la parte baja si no conseguía darse la vuelta, porque además veíamos que se iba acercando una zona clave de soporte que era los 32,80 aproximadamente. Y fijaros dónde parece que está haciendo suelo la cotización en las últimas sesiones, alrededor de esta zona. Es decir, se encuentra, podríamos decir, en la cuerda floja. ¿Y por qué? Pues porque si pierde esta zona de soporte, fijaros como la siguiente zona clara de soporte la tendría bastante más abajo. Fijaros, la podríamos encontrar alrededor de los 31,29, ya se alejaría bastante de este canal bajista y las caídas podrían llegar a ser incluso más fuertes. Habrá que vigilar el gap que tiene por aquí pendiente sin cerrar en los 30 euros, así que bueno, la verdad que ahora mismo bastante peligroso lo que podemos ver en la cotización de Acciona. Sí que es verdad que cuando se ha movido dentro de este canal, pues la verdad que lo venía haciendo muy pero que muy bien, pero ahora pues la verdad que las dudas son muchas, porque fijaros como prácticamente las veces que ha tocado la base ha repuntado con bastante fuerza. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Acerinox. Hemos visto una subida muy importante a finales de esta semana, desde la sesión del jueves empezar a repuntar con muchísima fuerza, con mucho volumen, y eso siempre es muy buena señal. La pega que podemos poner en todo esto, pues fijaros que ha marcado un nuevo máximo creciente desde la última subida, pero vemos cómo
el RSI no ha conseguido hacerlo. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos una divergencia entre la cotización y el RSI. Es muy pronto para decir que tenemos una divergencia, porque no se ha confirmado. Fijaros que aquí tenemos 59,22 el RSI y aquí tenemos 59,64. Es muy pequeñita y además las últimas subidas han sido con un volumen muy alto. Por lo tanto, ¿qué nos hace pensar? Pues ahora mismo no habría que descartar un último impulso, fijaros, hasta el gap que dejó abierto en la sesión del 10 de marzo. Si ahora mismo no consigue mantener esa alza, sería una mala señal porque confirmaría esa divergencia. ¿Y dónde pondríamos el objetivo? En el gap que dejó pendiente sin cerrar en la sesión del jueves. Por lo tanto, va a ser muy importante el comienzo de esta próxima semana que se mantenga al alza, porque si no, vemos que podría acabar corrigiendo y romper esta especie de movimiento alcista que venimos viendo desde mitad de marzo. Vamos con A3 media y fijaros cómo consiguió superar esa resistencia tan importante que tenía los 3,60, que hacía muchísimo tiempo que no conseguía superar. Fijaros, desde el año 2018 ahora la superó y una vez superada ha hecho un movimiento que en principio parece que es muy positivo. ¿Por qué? Porque la ha superado, la está consolidando ahora mismo como soporte y ahora no le queda más remedio que sí o sí a principios de esta semana ver un nuevo impulso al alza para marcar un nuevo máximo creciente. ¿Y por qué digo que sí o sí? Porque fijaros, el MAC estaría muy cerca de dar señal de venta. El problema que en la sesión del viernes, la que vimos una caída del 1%, el volumen fue bastante más alto que lo que veíamos anteriormente. De hecho, cuando hemos visto un volumen más alto, la cotización de A3 media ha sido por parte de la oferta. Por lo tanto, cuidado porque aquí quedarían dudas y si ahora pierde la zona actual y vemos que continúa cayendo, la clave estaría en la media 70 sesiones, como actuó como soporte aquí. Si la pierde, pues ojo, porque lo que hemos tenido aquí podría ser una falsa ruptura al alza y eso implicaría que probablemente estemos al final de toda la tendencia alcista. Vamos con tubos reunidos, que vemos cómo parece que va aguantando muy bien esa especie de cuña que está formando aquí, una especie de banderín, mejor dicho. Fijaros qué bien se ve esa especie de movimiento lateral de consolidación que estamos viendo después de toda la subida, y aquí va a estar la clave. No nos queda más remedio que esperar a ver dónde se produce la ruptura. Quizás no habría que descartar tampoco que nos fuéramos un poquito más abajo hasta la zona de los 0,75 y parezca que lo rompa ese banderín. Fijaos que no tenemos ninguna referencia clara en los 0,75 desde 2017, pero es una zona que creo que debemos tener en cuenta. ¿Y qué suele pasar en este tipo de movimientos? Pues que es probable que veamos en algún momento una ruptura en falso, que esa ruptura en falso sea la que dé ese inicio a un nuevo impulso, ya sea al alza o a la baja. Es decir, imaginaos que ahora se va hasta la zona de los 0,70, los mínimos que vemos aquí. Decimos cuidado porque ha roto a la baja ese banderín, pero vemos que se da la vuelta o vemos que lo ha roto pero con muy poquito volumen, pues sería una falsa señal y entonces esto podría luego implicar, si vemos que rebota y vuelve dentro de este movimiento que venimos viendo en las últimas semanas, sería una señal alcista y podría implicar subidas muy fuertes. Y lo mismo pasaría al revés, si ahora vemos que repunta al alza pero con poquito volumen y luego vemos que se empieza a girar alrededor de los 0,95 o del euro, pues cuidado porque podría implicar una caída más importante y se confirmaría si volvemos dentro de este movimiento lateral. Ojo, cuidado también porque también un movimiento que puede ser bastante clásico en este tipo de figuras puede ser una ruptura, una vuelta de nuevo hasta la zona que anteriormente era la base, ahora sería un techo para consolidarla como soporte o como resistencia si es por abajo y continuar cayendo. Así que bueno, eso es lo que debemos tener en cuenta en la cotización de tubos reunidos, pero ahora mismo no tenemos ninguna clave o ninguna pista de que pueda acabar pasando. Seguimos con eDreams, que hemos visto también a final de esta semana un rebote interesante. Fijaros cómo en toda la tendencia alcista que veníamos viendo desde diciembre hasta febrero, pues parece que luego empezó a corregir. Vimos una especie de movimiento lateral que al final acabó rompiéndolo a la baja, perforando esas medias móviles de 70 y 200 sesiones. ¿Dónde se ha ido ahora? Hasta la zona de los 4,83. Es una zona que teníamos marcada como soporte en el gráfico y ahora parece que la cotización repunta desde ella. ¿Dónde va a estar la clave? Pues ahora parece que es un rebote para volver a la anterior zona de soporte, que puede ser estas dos medias móviles, para luego, cuidado, poder continuar cayendo. Por lo tanto, ahora importante ver que se mantiene al alza por encima de estas dos medias móviles, porque si no, podría ser un movimiento de consolidación del anterior soporte como resistencia y continuar cayendo en el gráfico. Pero como decimos, si vemos ese movimiento al alza, esto que tenemos aquí
podría ser una falsa ruptura a la baja. Eso también sería muy buena señal. Vamos con Enagas, lo vienen haciendo muy bien las empresas de su sector. Estamos viendo acciones con subidas muy importantes y Enagas pues no ha sido menos. Pero sí que es verdad que ya desde mediados de abril, desde hace un par de semanas, empezamos a ver un poquito de debilidad. Vemos cómo, fijaros, está formando una especie de movimiento bajista, formando máximos y mínimos decrecientes, lo que no es muy buena señal. Sí es verdad que la subida que vimos el viernes fue muy importante, pero sigue sin marcar un nuevo máximo creciente, es decir, sigue marcando esos máximos y mínimos decrecientes. Por lo tanto, ¿dónde podría acabar este movimiento si no vemos que se mantiene al alza y rompe el máximo anterior? Pues podría acabar en la zona de la media móvil de 70 sesiones, como vimos en marzo de 2023, que se apoyó desde ella, y ahí comenzó una nueva subida después de todo el movimiento lateral que veníamos viendo desde los 2 meses, un mes y medio anterior. Por lo tanto, esto es lo que deberíamos valorar ahora. Sería muy buena señal que se mantuviese al alza y rompiera ese máximo anterior que tiene la zona de 18,30, porque se rompería la estructura de máximos y mínimos decrecientes. Pero cuidado, porque, como decimos, si empieza a corregir desde la zona actual, podríamos volver hasta la media de 70 sesiones. Vamos con Global Dominion y hemos visto una ruptura interesante en la sesión del viernes, porque fijaros que la media 70 y 200 sesiones actúan como resistencia durante los últimos meses, y en la sesión del viernes consiguió mantenerse por encima y vimos que lo hizo con un volumen bastante alto en su cotización. Hemos visto ya anteriormente cómo ha conseguido superar la media de 200 sesiones. Fijaros que lo vimos entre enero y febrero, comentábamos que cuidado porque podría ser una falsa ruptura al alza, y luego al acercarse a la media de 200 sesiones, como no se mantuvo sobre ella, pues vimos caídas muy fuertes. Ahora ha conseguido no superar la media de 200. La clave donde está, en ver que se mantenga sobre ella. Si se mantiene sobre ella, pues podríamos dar continuidad al impulso para intentar volver a la zona de los 4,15. Pero ojito, porque la vela que vimos el viernes no es una vela clara alcista, podría ser más bien una vela de indecisión. Por lo tanto, vamos a andar con pies de plomo. Vamos a ver que se mantenga sobre la media móvil de 200 sesiones para poder continuar al alza y poner el objetivo de nuevo en esos máximos que veíamos en febrero. Vamos con la cotización de Grifols. Veíamos un repunte desde mediados de marzo que se chocó con la banda superior de Bollinger, empezó a corregir, parece que ha vuelto al final de donde comenzó ese impulso hasta la banda superior de Bollinger, y ahora desde ahí ha vuelto a repuntar de nuevo. Yo creo que ahora mismo está en un claro movimiento lateral de indecisión, el volumen no es demasiado alto, por lo tanto poco podemos rascar ahora mismo. Si viéramos un impulso que supera, como veis, la zona de los 9,58, 9,65 aproximadamente, sería muy buena señal porque formaría un nuevo máximo creciente. Esto hablaría ya de un máximo, corregimos un mínimo y formar un nuevo máximo, e incluso podríamos poner el objetivo en la medida de 70 sesiones. Pero si vemos que choca de nuevo contra los 9,65, forma un doble techo y empieza a corregir, pues cuidado, porque esto podría dar continuidad a las caídas que veníamos viendo desde mitad de febrero. Vamos con la cotización de IAG, lo ha hecho muy bien esta semana. El jueves veíamos una subida, fijaros, del 2,15% y el viernes veíamos una subida del 2,64%. ¿Esto qué le ha permitido? Pues marcar un nuevo máximo creciente al alza. Fijaros que marcábamos una zona de resistencia, los máximos que habíamos visto en alguna sesión desde final de marzo, y ahora veíamos que se puede mover un movimiento lateral mientras nos rompiese esa zona por arriba y por abajo. Fijaos que estaba la zona de 1,60 y a la vez la media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, estamos viendo que el volumen tampoco ha sido muy alto en las dos últimas velas que hemos visto de la semana. Por lo tanto, ¿qué no habría que descartar? Que continuásemos con el movimiento lateral hasta que no veamos una ruptura o una aproximación a un lado o al otro de ese movimiento lateral con bastante volumen. No nos daría pistas suficientes para pensar que se puede mantener al alza o a la baja. Que no habría que descartar que a principios de semana veamos un impulso por encima de la zona de los 1,75, que es donde podría estar el techo. Para nada habría que descartarlo, pero cuidado, porque si se produce con un volumen bajito, nos podría indicar que es una falsa ruptura al alza, y esto suele pasar siempre, como comentábamos antes, de un movimiento más importante hacia el lado contrario. Por lo tanto, bastante cuidado. Y pasaría lo mismo, si lo vemos una caída hasta aquí, vemos ese movimiento. Por lo tanto, es lo que debemos vigilar ahora mismo. Vamos con Nicolás Correa y vemos una clara tendencia alcista en el gráfico. Fijaros cómo ha ido marcando, se ve muy bien desde enero, máximos y mínimos decrecientes. Ahora parece que está haciendo ese nuevo mínimo, parece que podría estar en ese suelo. ¿Por qué? Pues porque si ponemos, fijar la zona de soporte coincide con los máximos anteriores, muy parecido a lo que veíamos en la anterior corrección. Fijaros. Vamos a verla aquí, para que se vea mejor. Por lo tanto, ahora
si nos vamos a mantener al alza desde la zona actual, debería rebotar de nuevo en el gráfico. La pega que le pondría, que fijaros que el volumen se incrementó un poquito en la sesión del viernes, pero tampoco ha sido para tirar cohetes, tampoco es una acción que tenga un volumen demasiado alto. Es decir, vemos alguna sesión con volumen muy alto, pero bueno, al ser una acción tan pequeñita, con muy poquita capitalización y muy poquito volumen, pues la verdad que tampoco podemos sacar demasiadas cosas en conclusión ahora mismo. La clave, que no pierda la zona de 5,70 y si la pierde, que por lo menos se mantenga sobre la media móvil de 70 sesiones, porque si vuelve a entrar en este rango de movimiento, podría ser una señal ya de debilidad en la tendencia alcista para posteriormente continuar cayendo en el gráfico. Vamos con Indra. ¿Qué hemos visto en Indra? Pues fijaros que desde las caídas que vimos en marzo se apoyó la media 70 sesiones, rebotó muy bien en el gráfico, consiguió marcar un nuevo máximo creciente, pero ahora parece que está cogiendo velocidad en la caída. ¿Qué hemos visto en la sesión del viernes? Una caída muy fuerte del 2,76% y con volumen muy alto. Este viernes por lo general hemos visto muchas acciones con caídas muy importantes y con mucho volumen y esto es muy, pero que muy mala señal. Es lo que siempre hemos venido comentando antes de ver la corrección que hemos visto esta semana. ¿Por qué? Pues porque la corrección no debería venir acompañada con mucho volumen. Y en concreto los bancos hemos visto unas correcciones muy fuertes y con mucho volumen. Lo veremos luego en Unicaja, pero se ve especialmente, por ejemplo, en Santander, ha sido una corrección con mucho volumen y eso es muy peligroso. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, el IBEX 35, su principal sector es el bancario, si vemos este tipo de caídas, quizás nos esté dando unas pistas interesantes de que podríamos caer con más fuerza. Bueno, vamos a seguir con Indra, que vimos un nuevo máximo creciente, pero en ese máximo creciente se formó una divergencia entre la cotización y el RSI, mala señal, y comenzamos la caída. ¿Dónde estaría el límite para pensar que es el final de la tendencia alcista y que esta divergencia va a coger más fuerza? La clave, yo diría que está aquí, en la media 70 sesiones. ¿Por qué? Porque fijaros que la anterior corrección también se apoyó sobre la media 70 sesiones y además es una zona que podría ser bastante interesante, fijaros. Porque podría estar muy cerca de ese gap, porque fue donde se apoyó un poquito la cotización antes de comenzar ese último impulso al alza. Por lo tanto, sería una zona clave. No me gusta nada, como os digo, el volumen que vimos en la sesión del viernes. Así que cuidadito esta próxima semana si pierde esa media 70 sesiones, porque nos daría una señal bastante negativa. Vamos con la cotización de SACIR, semana muy pero que muy lateral, vemos como por lo menos se consolida sobre la zona de los 2,96, eso no es mala señal. Vimos en la sesión del viernes cómo intentaba perforarla, pero rápidamente consiguió darse la vuelta y cerró prácticamente donde había cerrado la sesión anterior y siguió con ese movimiento lateral. El volumen tampoco nos dice nada, por lo tanto no tenemos pistas claras de que pueda acabar pasando. Sí que es verdad que el MAC podría estar muy cerquita de dar señal de venta, por lo tanto lo mejor ahora sería ver un nuevo impulso al alza, que podríamos poner ese objetivo de nuevo los máximos que veíamos en los 3,15, es decir, no habrá que descartar ese último impulso y si lo llegamos a ver, la clave dónde va a estar en que le perfore, porque si volvemos hasta la zona de los 3,15 y lo hacemos para volver a caer, sería una señal bajista porque tendríamos un doble techo clarísimo en el gráfico y además fijaros que ahora en la subida hemos visto un volumen un poco rácano, es decir, la subida anterior veíamos un volumen bastante más claro, más fuerte, con más fortaleza, que apoyaba ver nuevas subidas. Ahora pues parece que la subida es más rácana, le cuesta un poquito más, vemos bastante movimiento lateral, por lo tanto ahora mismo cuidado. Y si vemos que ahora la semana que viene perfora el soporte tan importante los 2,96, ¿dónde nos podríamos ir? Pues muy cerquita, hasta la media móvil de 70 sesiones, donde ya se apoyó en marzo de este año. Por lo tanto, bueno, mientras no pierda la media 70 sesiones, podríamos decir que nos podemos mantener al alza en el gráfico. Vamos con la cotización de Unicaja. Fijaros lo que os comentaba antes, fijaros la caída que hemos visto este viernes y con un volumen espectacular. Es que pasa en muchos gráficos de muchos bancos que hemos visto este movimiento muy bajista y con mucho volumen. Y además fijaros cómo la cotización de Unicaja ha cerrado prácticamente en los mínimos que veíamos en marzo. Fijaros cómo ha sido una caída que ha perforado la media móvil de 200 sesiones, eso para nada es buena señal. De hecho, fijaros como el rebote llega hasta la media de 70, parecía que la superaba y la ha vuelto a perder. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí, señoras y señores? Una falsa ruptura al alza, muy pero que muy mala señal. Lo que comentamos siempre, cuando vemos una ruptura y luego la acaba perdiendo, y además fijaros como el volumen fue superior al que veíamos en las últimas subidas, en el que veíamos la ruptura, pues esto que nos indica que es mala señal.
Por lo tanto, ahora la verdad que pinta demasiado feo. Una vela, la del viernes, que cerró prácticamente muy cerca de mínimos, con un volumen muy alto y que hace pensar que quizás podríamos continuar cayendo. ¿Hasta dónde? Pues podríamos marcar la siguiente zona de soporte alrededor de los 0,87, donde marcó esos mínimos intradía la sesión del lunes 20 de marzo. Por lo tanto, bastante fea la cotización de Unicaja. Habíamos visto una tendencia alcista tímida, pero bastante buena desde mayo de 2020 y ahora parece que está en peligro esa tendencia alcista. Quizás el límite para decir que podríamos mantenernos podría estar en esa zona de los 0,87, pero si la pierde, cuidado, porque esto ya empezaría a ponerse bastante feo y ya tendríamos clarísimamente una formación, fijaros, de un nuevo máximo decreciente y un nuevo mínimo decreciente en el gráfico, aunque podríamos haber empezado ya esa tendencia en enero de este año. Vamos con la cotización de Soltec y hemos tenido un cierre la sesión del viernes que no me acaba de convencer. ¿Por qué? Pues porque la sesión del jueves veíamos que repuntaba desde la media móvil de 200 sesiones, que podría actuar como soporte. Fijaros que anteriormente había actuado como resistencia. Y lo importante era que la sesión del viernes nos mantuviéramos al alza, atacar de nuevo esa media de 70 que había actuado anteriormente como soporte y continuar, como decíamos, en ese impulso. Pero en la sesión del viernes vimos una caída del 3% y hemos visto cómo ha cerrado por debajo de la media de 200 sesiones, que es verdad que está muy cerquita de ella. Podríamos considerar que todavía sigue en esa zona de soporte, pero ya el riesgo me parece bastante elevado y de hecho desde la zona actual no habría que descartar volver a la zona de los 4,95, que es una zona anteriormente de resistencia importante y de soporte, y ahora pues podría volver hasta ella. ¿Cuál es el problema? Pues que ya parece clarísimamente que vamos formando mínimos decrecientes en el gráfico, es decir, podemos fijaros este mínimo de aquí, y además en la última subida ya habíamos marcado un nuevo mínimo, un máximo y un mínimo decreciente, lo que daría pie a pensar que estamos dentro de una tendencia bajista en el medio largo plazo. Vamos a seguir con la cotización de Mapfre, que hemos visto un movimiento muy parecido al que veíamos en los bancos. Mapfre se suele comportar muy parecido al sector bancario debido a que se encuentra dentro del sector asegurador, que luego al fin y al cabo pues comercializa bastantes productos que son muy parecidos a los que comercializan los bancos. Entonces podríamos decir que prácticamente están hasta en el mismo sector. Fijaros cómo en la sesión del viernes vimos una caída muy fuerte y con muchísimo volumen, pero quiero que os fijéis en una cosa que ha sido muy clara esta semana en muchas acciones. Hemos visto el miércoles una caída muy fuerte, fijaros un volumen muy alto. El jueves veíamos una recuperación en bastantes acciones, lo veíamos en los bancos también, pero fijaros el volumen tan raquítico que veía. Ahora, este era una clarísima señal de que era un rebote falsísimo. Fijaros que encima se chocaba contra la media de 70 sesiones y luego conseguía mantenerse sobre él. Y luego en la sesión del viernes veíamos que abría por encima la media de 70 sesiones y vuelve a caer. Aquí, al perder la media de 70, tenemos la señal clara, después de haber visto el día anterior que tenía un volumen tan bajito con el rebote, de que caeríamos con bastante fuerza. Y fijaros cómo así lo acaba haciendo. ¿Y dónde nos hemos acercado? A esa media móvil de 200 sesiones, que podríamos decir que es su último salvavidas ahora mismo en su cotización. Si pierde la media móvil de 200 sesiones, creo que se confirmaría una nueva tendencia bajista ya. Además, fijaros que podría marcar un nuevo mínimo decreciente respecto a los que veíamos en marzo, y eso ya también haría pensar que aquí habríamos marcado un máximo decreciente, por lo tanto tendríamos máximo, mínimo, un máximo decreciente y nos iríamos a marcar un nuevo mínimo decreciente que confirmaría una nueva tendencia bajista en el gráfico. Por lo tanto, muy mala pinta ahora la cotización de Mapfre. Fijaros como el MAC se cuenta clarísimamente con señal de venta en el gráfico. Por lo tanto, mucho cuidado, porque además si pierde la zona actual tendría ese soporte, fijaros aquí, en la zona de los 1,75, pero a partir de ahí nos podríamos ir hasta los 1,68. Así que mucho cuidado ahora mismo, porque las señales son muy feas en el gráfico de Mapfre, como podemos ver prácticamente en todos los bancos. Vamos con la cotización de Repsol, que parece que no levanta cabeza, aunque en la sesión del viernes es verdad que vimos un rebotillo en su cotización. Es una subida del 1,29% después de la caída tan importante del 4% que veíamos en la sesión del jueves cuando la analizábamos en el canal. Lo positivo, aunque no recuperó todo lo que perdió evidentemente la sesión del jueves, pero vimos un volumen que podríamos decir que es interesante con las compras del viernes. Por lo tanto, parece que nos quedamos ahí en duda con lo que podríamos ver para la próxima semana. Además, fijaros cómo al no continuar cayendo podríamos haber formado una divergencia entre la cotización y el RSI. Es decir, si ahora vemos que la cotización
empieza a mantenerse al alza y yo creo que supera la media de 200 sesiones, sería muy buena señal porque superaría el máximo anterior y además daría más fuerza a esa divergencia. Pero mucho cuidado porque la zona clave de soporte está alrededor de los 13.40 y todavía nos mantenemos por debajo de ella. Por lo tanto, clave a principio la próxima semana, ver un impulso importante, recuperar lo perdido en la sesión del jueves y atacar la media de 200 al alza y superarla, porque como nos vayamos a la media de 200 y de nuevo nos quedemos a las puertas de superarla, va a ser una señal aún más negativa que podría acompañar caídas más importantes. Así que bueno, yo ahora mismo no me acaba de convencer lo que vemos en la cotización de Repsol. Sí que es verdad que tenemos esa posibilidad de divergencia en el gráfico, pero demasiado pronto para darla una mayor fiabilidad ahora mismo en el gráfico. Vamos a seguir con la última de las acciones españolas, que es Horizon. ¿Y qué hemos visto? Pues hemos visto una nueva caída importante desde principios de abril. Fijaos que en ese repunte tan fuerte se chocó contra la media de 200 sesiones y volvió a corregir. Fijaros que la media de 200 sesiones ha actuado muy bien en toda la caída como resistencia. La caída que veníamos viendo desde el año 2021. Superó, cuando superó la cotización voló, se apoyó sobre ella, pero al final la acabó perdiendo. ¿Y qué pasó cuando la perdió? Que cayó con mucha fuerza. Ahora hemos vuelto a esa zona clave de soporte, los 2,12, y desde esa zona vuelta a repuntar. ¿Hasta dónde? Hasta la media de 200 sesiones. Señal clara de que, cuidado, podríamos dar continuidad a las caídas. ¿Por qué? Pues porque volvemos a la misma tónica que venimos viendo desde el año 2021. Y ahora vemos que se encuentra en esa zona de los 2,12, que lleva actuando muy bien como soporte, fijaros, muchísimo tiempo, desde mediados del pasado año, pero es una zona que no ha perdido desde marzo del 2020. Por lo tanto, clave, como decimos, no perderla. Quizás incluso la podríamos ajustar un poquito más porque es una cotización que tiene bastante volatilidad. Fijaos cómo podríamos marcar hasta en los 2 euros. Si podemos dar un poquito más de movimiento a la baja, ver caídas intradía hasta la zona de los 2 euros, pero cuanto más se vaya acercando hacia ella, más riesgo habrá. Y es que si pierde la zona de los 2 euros, pues ya vemos que podría entrar en caída muy fuerte hasta los mínimos que veíamos en marzo de 2020, porque es que no tiene ninguna zona clara de soporte anteriormente por el camino. Y bien, vamos a seguir con Unicredit, que vimos un rebote muy bueno después de las caídas que veíamos en marzo, pero ¿qué pasó en su cotización? Pues fijaros, como hemos visto en algunos bancos que se han recuperado muy bien, aunque ahora vemos que están cayendo con mucha fuerza, hemos visto una clara divergencia entre la cotización y el RSI. Fijaros aquí, como ya teníamos divergencia en las últimas subidas, y ahora parece que tenemos una divergencia un poco más amplia en el gráfico. De momento hemos visto una caída con peligro. Bueno, podríamos decir que de momento no está en peligro. ¿Por qué? Porque se mantiene sobre la media móvil de 70 sesiones. Como veamos que pierda la media de 70 sesiones, cuidado porque esta divergencia cogería más fuerza y al ser una divergencia muy amplia podría implicar caídas mucho más fuertes y podríamos irnos a perder esos mínimos a cierre que veíamos en marzo de 2023. ¿Y dónde nos podríamos ir? Correcto, a la media de 200 sesiones que anteriormente había actuado como resistencia justo antes de darse la vuelta. Y fijaros cómo cuando la cotización empezó esa tendencia alcista la consolidó como soporte. Por lo tanto, ahora cuidado porque podría volver hasta ella si pierde la media de 70 sesiones. Fijaros también lo que vimos en Unicredit esta semana. Habíamos una caída importante en la sesión del miércoles, una caída del 2%, volumen al alza, un rebote muy importante en la sesión del jueves del 3,5%, con un volumen más bajito, y el viernes pierde todo lo gana del jueves con un volumen más alto. ¿Quién tiene aquí el poder? Correcto, la oferta tiene el poder y son los que están entrando con más ganas, así que mucho cuidado. Vamos con Infineon y vemos cómo en la sesión del jueves se apoyó sobre la media móvil de 200 sesiones, que aquí funciona muy bien. En este gráfico, fijaros, si echamos la vista atrás, vemos en varias ocasiones cuando parece que va a perder esa tendencia clara que tiene en el gráfico, se apoya sobre ella y se mantiene al alza. Fijaros, cuando vimos una caída, parecía que la cotización aquí se iba a dar la vuelta, tocó la media de 200 y continuamos cayendo. Aquí en diciembre de 2022 volvió a pasar lo mismo. Y ahora, ¿dónde nos hemos ido en la sesión del jueves? Al mismo punto, hasta la media móvil de 200 sesiones, y a partir de aquí vimos un rebote pequeñito en la sesión del viernes del 1,56%. Digo pequeñito porque en la sesión del jueves habíamos caído un 4,47%. Y bien, ¿qué podemos sacar de aquí? Pues clarísimamente, si vemos la caída, fijaros el volumen tan importante que tenemos con las caídas. Es decir,
Cuidado, porque ahora mismo que hayamos visto un rebote desde la media móvil de 200 sesiones, vemos que la fuerza la tiene la demanda. Y como sigue con tanta fuerza el volumen con la oferta, no sé si antes he dicho la demanda, pero es la oferta la que tiene la fuerza, es decir, las caídas, la oferta, las subidas, la demanda. Vemos caídas con volumen, la fuerza la tiene la oferta. Por lo tanto, si vemos que sigue acercando a la media móvil de 200 sesiones con bastante volumen en las caídas, puede que la acabe rompiendo, porque no es infalible. Aquí vimos cómo la superó, y fijaros cómo la superó con un volumen impresionante de la demanda. Fijaros cómo aquí el volumen en las caídas al final era raquítico y se dio la vuelta. Por lo tanto, ahora bastante cuidado, porque si vemos que el volumen sigue aumentando con la oferta, podría acabar rompiéndola. Fijaros cómo aquí, cuando tocó la media de 200 sesiones, luego no consiguió dar continuidad a la subida. Y la verdad que tampoco veíamos un volumen tan alto. Fijaros, si lo ponemos en perspectiva con lo que tenemos ahora, vemos un volumen más alto ahora mismo. Por lo tanto, cuidado, porque esto puede empezar a coger una pinta un poquito fea, como que vamos perdiendo la media móvil de 200 sesiones, porque confirmaría el final de la tendencia alcista y podríamos empezar una nueva estructura bajista de máximos y mínimos decrecientes en el gráfico. Vamos con Covestro, que hemos visto una subida impresionante en la sesión del viernes. Hemos visto una subida del 8,45%. Fijaros cómo la caída desde febrero fue muy importante. Llegamos hasta esa zona de los 35 euros. Fijaros, vamos a marcarla como soporte, porque anteriormente también había actuado como soporte. Vimos un movimiento lateral. Vamos a ajustarlo por aquí. Y ahora veíamos cómo la media de 70 sesiones podía entrar en juego, pero vimos una subida muy importante en la sesión del viernes con mucho volumen y la cotización ha volado. ¿Y dónde ha vuelto? Pues fijaros a este movimiento lateral antes de ver esas caídas tan fuertes. Por lo tanto, ahora podemos pensar que nos vamos a mantener al alza y vamos a recuperar todo lo perdido. Pues cuidado, porque la clave va a estar aquí, en la zona de los 40,30 aproximadamente. ¿Por qué? Porque si supera esta zona, abriríamos el rango de movimiento hasta los máximos. Pero si no lo supera, podríamos ver aquí de nuevo un movimiento lateral, al igual que veíamos a principios de marzo, y tendríamos que esperar al desenlace. ¿Que luego podría volver a máximo? Sí, pero antes podríamos ver un movimiento lateral. Lo mejor que ahora continúe el subidón y nos vayamos a máximos, evidentemente. De hecho, sería lo mejor ver un impulso hasta la zona de los 42, retroceder hasta la zona de 40,30, apoyarse sobre ella, consolidarla como soporte y ver ese último impulso al alza. Pero bueno, vamos a ver cómo empieza esta semana y a partir de ahí pues iremos viendo a ver cuál es el escenario más probable en su cotización. De lado, como podéis ver, pues se encuentra clarísimamente en un movimiento lateral, fijaros, durante prácticamente la mitad del año 2022 y lo que llevamos de 2023. ¿Podría ser el primer paso para darse la vuelta a medio y largo plazo? Sí, podría ser el primer paso, pero de momento no vemos señales claras en el gráfico que nos indiquen que se vaya a dar la vuelta. ¿Cuál sería una señal clara? Pues ver que consigue superar claramente la media de 70 sesiones. Fijaos que aquí lo hizo, pero el problema fue que luego no lo consolidó como soporte, por lo tanto necesitaríamos superarla y consolidarla como soporte. Fijaros que el cierre del viernes ha estado prácticamente en esa media móvil de 70 sesiones. Un buen movimiento sería desde la zona actual a atacar la media de 200 sesiones, luego quizás ver una corrección para consolidar como soporte la media de 70 y de ahí a atacar de nuevo al alza la media de 200 sesiones. Es el movimiento que deberíamos ver, pero de momento parece muy pronto, aunque sí que es verdad que parece que ha cortado la sangría, pero no tenemos señales claras de que se vaya a dar la vuelta. La siguiente de las acciones vemos clarísimamente una tendencia bajista. Aquí no vemos movimiento lateral, vemos continuadas caídas en el gráfico. De hecho, esta semana las caídas más importantes la veíamos en la sesión del miércoles y del martes y lo veíamos con un volumen al alza. Por lo tanto, todo indica que podría continuar cayendo. Fijaros que si cogemos el gráfico semanal nos acercamos a la zona del comienzo del inicio de esa subida tan fuerte que veíamos en 2020. Podría ser una zona buena de soporte, aparentemente, fijaros, sobre la zona del 1,50, 1,70 aproximadamente, y quizás habrá que observar a ver si ahí consigue frenarse la caída que estamos viendo en Fuercel. Vamos con Bitfarms, aquí sí que estamos viendo algo un poquito diferente. ¿Por qué? Porque después de ver toda la caída que veíamos hasta finales de 2022, la cotización se dio la vuelta, consiguió superar la media de 70 sesiones, vimos cómo consiguió mantenerse sobre ella. Fijaos que aquí teníamos una ruptura en falso,
la consiguió recuperar, atacó la media de 200, se fue hasta la media de 70 y ahora está en el camino de atacar de nuevo la media de 200. Y aquí conseguimos ver un nuevo impulso al alza y apoyarse ahora sobre la media móvil de 200 sesiones para posteriormente buscar un nuevo máximo en el gráfico, sea muy buena señal y quizás sería una señal de que nos indicaría que podría mantenerse al alza en el medio y largo plazo. Fijaros el volumen tan importante que ha entrado las anteriores semanas con la demanda. Eso es muy buena señal y vamos a necesitar que esto se mantenga así para continuar al alza en su cotización. Fijaos cómo lo llevamos viendo desde que comenzó el rebote. Fijaros, lo vimos aquí, lo hemos visto aquí también un poquito, cómo se aumentaba el volumen y aquí lo hemos vuelto a ver clarísimamente. Por lo tanto, ahora que necesitamos un nuevo impulso del volumen de la parte de la demanda. Y vamos con la última de las acciones. Aquí, pues bueno, vemos cómo esta semana ha conseguido superar la media de 70 sesiones, aunque cuidado, ya lo hizo aquí en enero de 2023, lo hizo en noviembre de 2022, pero luego no consiguió mantenerse sobre ella. Por lo tanto, ¿qué debemos ver? Lo que hemos comentado anteriormente en las últimas acciones. Ver que consigue mantenerse sobre la media de 70, ver si consigue atacar la media móvil de 200 sesiones, consolida la de 70 como soporte y vemos un nuevo impulso a la alza, es decir, que vaya formando máximos y mínimos crecientes, superando esas dos medias móviles que tenemos clarísimamente en el gráfico. Fijaros cómo, si cogemos una perspectiva mayor en el gráfico, podríamos estar viendo incluso la primera parte de ese suelo redondeado para luego incrementar la subida con mucha fuerza, pero evidentemente es muy pronto para estar hablando ya de una clara formación de suelo redondeado, pero bueno, lo deberemos tener en cuenta para los próximos meses o incluso semanas. Bien, pues vamos a ir con la lista top internacional donde tenemos seleccionadas 30 acciones que a mí me gustaría tener en cartera en un momento de pánico en los mercados. Todas las semanas analizamos 5 de ellas y esta semana he decidido analizar 5 de las Big Tech de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque están presentando resultados y son en realidad las que están tirando del mercado en Estados Unidos. Hay varios estudios que están haciendo últimamente en el que indican que la subida que estamos viendo en el S&P viene principalmente apoyado por parte de estas 5 acciones y alguna más también bastante importante. Por lo tanto, venía muy pero que muy a cuento analizar estas 5 acciones. La única de ellas que falta por presentar resultados es Apple, que no sé si la hace el lunes o el martes, pero bueno, lo hace a principio de esta próxima semana. Vamos a comenzar con Alphabet. ¿Qué vemos en Alphabet esta semana o que hemos visto durante las últimas semanas? Pues fijaros que veíamos un rebote muy bueno que se ha chocado contra la media móvil de 70 sesiones, que es verdad que a cierre semanal se ha mantenido por encima y fijaros cómo el volumen ha sido muy alto. Esto podría ser muy buena señal, que ahora sí consigue dar continuidad al alza esta próxima semana y consigue superar los máximos que veíamos alrededor de los $110. Podríamos poner el objetivo en la zona de los 121, pero cuidado, porque si ahora esta semana no consigue mantener sobre la media de 70 sesiones y rompe la zona de los 104, podríamos volver hasta la media de 200 sesiones que se encuentra en los 97,8 y esto podría ser una clara señal ya de debilidad en la tendencia alcista y continuar con la tendencia bajista que veíamos desde noviembre de 2021. El objetivo es la cotización de Alphabet en los $30,74 aproximadamente, a un 70% de la zona actual. Seguimos con Amazon, que quizás es una de las que ha presentado resultados y no se lo han tomado tan bien, aunque aparentemente parecían que eran positivos. La analizábamos la semana pasada y decíamos que se encontraba clarísimamente en una zona de resistencia. ¿Por qué? Porque estaba en el techo de esa directriz bajista que veníamos viendo desde finales del año 2021 y vemos como esta semana ha intentado atacarla, ha intentado superarla, no ha podido, ya ha corregido, ha dejado una vela un tanto fea y con un volumen muy pero que muy alto, evidentemente porque presenta resultados y cuando presenta resultados el volumen es muy alto. Por lo tanto, ahora nos deja muchas dudas de si podrá mantenerse al alza y esta próxima semana si pierde la zona de los $100, cuidado porque podría dar por finalizada esta subida que venimos viendo desde el mes de enero y volver a esos mínimos que veíamos a finales del 2022. Zona objetivo que tenemos en los $35, a un 66% de la zona actual. Vamos con Apple, que es la que falta por presentar resultados y venimos viendo una subida espectacular desde enero. Fijaros cómo con la subida de esta semana la cotización se ha ido directa a esa zona de máximos que tenía en agosto de 2022, donde también vimos un repunte muy importante, donde se acercaba a esos máximos que veíamos en el gráfico y ahora ha vuelto evidentemente hasta esa zona.
Vamos a poner en perspectiva la cotización de Apple. Fijaros toda la tendencia alcista. Y ahora podríamos decir, fijaros, con todo este movimiento de aquí, se ha mantenido el lateral, aunque pensásemos que iba a caer, se ha recuperado, pensamos que iba a caer otra vez, se ha recuperado y vemos un clarísimo movimiento que, en mi opinión, podría ser un movimiento de distribución. ¿Por qué? Porque venimos viendo una tendencia alcista en el gráfico espectacular. Fijaros, una tendencia alcista que lleva más de una década en el gráfico. Por lo tanto, el movimiento de distribución que podemos llegar a ver puede ser muy pero que muy largo. Tan largo como de más de un año, sí, como estamos viendo ahora mismo. Llevamos año y medio que podría ser de distribución en su cotización. Si evidentemente ahora mismo atacamos la zona de máximos históricos y la superamos, no sería un movimiento de distribución, podría ser un movimiento de consolidación. Pero viendo la subida tan fuerte, viendo el panorama de los mercados, la situación económica que tenemos, pues ojo, porque podría ser un movimiento de distribución y un movimiento de distribución tan largo implicaría caídas posteriores muy fuertes. Ahora hay que vigilar esa zona que tenemos ahora mismo en la que ha cerrado esta semana. Si consigue superarla sería muy buena señal y nos podría indicar que podemos volver a máximos. Fijaros cómo se han abierto las bandas de Bollinger, no como aquí, que quizás fue lo que hizo que volviéramos a caer. Por lo tanto, parece que el camino lo tiene despejado. Ahora tiene que mantenerse al alza y puede que la presentación de resultados sea ese impulso para volver a la zona de máximos históricos o, por el contrario, poner fin a la subida que estamos viendo ahora mismo. Zona objetivo que tenemos en el gráfico, los $30, a un 82% de la zona actual. Vamos con Meta. ¿Qué ha pasado? Que ha presentado resultados, han sido muy positivos, hemos visto una subida muy pero que muy fuerte esta semana. ¿Hasta dónde? Pues fijaros, anteriormente teníamos una zona de soporte muy importante, los 244, fijaros que es donde hubo ese movimiento lateral durante el año 2020 y principios de 2021, antes de dar ese último impulso al alza que le llevó a la cotización hasta la zona de los $380, donde hizo máximos históricos. Ahora, ¿dónde nos hemos ido? Al anterior soporte, y ahora cuidado porque podría ser resistencia. Así que la verdad es que la ha hecho con un volumen muy alto, pero hubiera sido mucho mejor superarla, esta zona, con este volumen. Hubiera despejado alguna duda y quizás hubiera sido un movimiento para luego apoyarse sobre esta zona de nuevo, consolidarla como soporte y volver al alza. Por lo tanto, cuidado porque en este primer impulso bajista que hemos visto, ahora hemos visto un rebote hasta una anterior zona de soporte que ahora podría ser de resistencia, y cuidado porque si no nos conseguimos mantener por encima podríamos continuar con la corrección en el medio y largo plazo. La clave para ahora poder mantenernos al alza, que si vemos una corrección se mantenga sobre la media móvil de 200 sesiones y continuar con el impulso. Si la pierde, ¿qué tendríamos aquí? Una falsa ruptura al alza de la media móvil de 200 sesiones. Recuerda que el volumen ha sido muy alto y eso es buena señal. Hemos cerrado prácticamente en máximos semanales, pero de momento no está todo asegurado en el gráfico de Meta. Zona objetivo, los $72, a un 70% de la zona actual. Vamos con Microsoft, otra de las acciones que se lo ha tomado muy bien esta semana. Hemos visto subidas muy fuertes con un volumen muy alcista, muy alto, y que le ha mandado, fijaros, hasta una anterior zona de resistencia. La zona por encima de los $300, una zona en la que la cotización intentó apoyarse antes de comenzar esas caídas, pero que no consiguió hacerlo. La perdió, se fue hasta la media 70, la consolidó como resistencia y dimos continuidad a la caída. Ahora, estando, hemos vuelto hasta esa zona. Por lo tanto, la clave para pensar que vamos a volver a máximos y les vamos a superar es superar justo la zona contra la que se ha chocado esta semana. Una zona muy complicada de superar, pero que quizás con la volatilidad y el volumen que pueda haber esta semana puede ser ese último impulso o quizás la puntilla para continuar cayendo y dar continuidad a la tendencia bajista. Por lo tanto, situación clave ahora mismo en la cotización de Microsoft. Zona objetivo, $51, a un 83% de la zona actual. Creo que es la que más lejos está de toda la lista. Así que bueno, esta es la situación que tenemos ahora mismo, estas 5 acciones tan importantes de la lista top internacional. Bien, pues esta es la acción sorpresa que teníamos la semana pasada. Dábamos 3 opciones y ahora vamos a ver cuál era el resultado y le pondremos, como siempre, en contexto con la situación actual, porque ya sabes que aquí no damos puntadas sin hilo. Así que venga, vamos con el resultado. Bueno, pues la acción sorpresa que traíamos la semana pasada era Aegon. Lo veíamos en un gráfico semanal, veíamos una tendencia alcista muy fuerte y ya desde mitad del gráfico hasta el final veíamos un movimiento lateral con bastante volatilidad, donde esa
tendencia alcista parecía que ya no era tan clara, veíamos lo que parecía que al comienzo una tendencia bajista, pero luego se recuperaba bastante bien en cada corrección. Pero, ¿qué teníamos en la última corrección? Fijaros cómo el volumen era muy fuerte al final de estas 3 velas rojas. ¿Qué nos indicaba estas 3 velas rojas con tantísimo volumen? Que cuidado, porque esta corrección podría llegar a ser la definitiva. Aquí el volumen no era tan alto, fijaros, como veíamos. Aquí el volumen, fijaros, como en toda la caída fue bastante paulatino. Sí que es verdad que al final parecía que se incrementaba un poquito más, pero luego consiguió darse la vuelta. Entonces, ¿qué clara señal teníamos aquí? Pues que esto era el final de toda la subida y que aquí acabamos de ver un movimiento de distribución. Lo hemos comentado ahora mismo en la cotización, creo que era de, no sé si era de Apple o de Microsoft o de una de estas, que veamos un movimiento de distribución muy largo, o lo que podría ser un movimiento de distribución muy largo, después de una tendencia alcista muy larga. Y fijaros lo que tenemos aquí, tendencia alcista muy larga, movimiento de distribución muy largo, y al final, ¿qué acaba pasando cuando entra el volumen por parte de la oferta de la cotización? Acaba cayendo con mucha fuerza. Fijaros, mercado alcista brutal, distribución larguísima y caída para perder todo lo ganado. Cuidado, porque esto es lo que podemos llegar a ver ahora en muchas acciones que hemos visto. Movimiento lateral muy grande durante el último año, año y medio, con muchísima volatilidad. Y al final puede que ese movimiento de distribución para acabar cayendo con bastante fuerza. Fijaros que aquí parecía que no acababa de caer en ningún momento y al final lo acabó haciendo. Por lo tanto, que teníamos clarísimo movimiento de distribución. La clave donde estaba en el volumen. De ahí lo que os vengo comentando durante muchas semanas, que cuando veamos una corrección importante, si bien acompañado con un volumen superior a lo que veníamos viendo anteriormente, puede ser la señal definitiva de que podríamos acabar cayendo con mucha fuerza. Aquí sí que es verdad que muchos me diríais, vale, ¿por qué no caímos aquí si tenemos un volumen muy alto? Pues porque cuando tenemos una tendencia alcista tan larga, fijaros, desde el año 92 hasta el año 98, subiendo, simplemente paró aquí un poquito, pues luego un movimiento de distribución para soltar todas las acciones que han venido acumulándose durante tanto tiempo tiene que ser muy largo. Esto ya es más de escuela, saber que aquí no va a caer tan rápido la cotización. Pero aquí ya teníamos claras señales de debilidad, de que no conseguimos mantenernos al alza, no marcábamos un nuevo máximo creciente, por encima de esos máximos que veíamos en noviembre del 98 o en diciembre del 98. Por lo tanto, al ver nuevas caídas con un volumen creciente, nos indicaba que podríamos caer con mucha más fuerza. Fijaros aquí, además, el volumen al separarse ya de la media de 200 sesiones. Por lo tanto, ¿qué debemos vigilar ahora en muchas acciones que estamos viendo este mismo movimiento? Cuidado si vemos una corrección con un volumen mucho más alto al que veíamos en anteriores movimientos como el que vemos aquí, porque nos indicará que será la señal definitiva para ver caídas mucho más fuertes en el gráfico. Fijaros que aquí, seguro que muchos inversores dirían, vale, ya hemos visto el final de toda la caída y ahora marquemos un nuevo mercado alcista. Pero no, no nos engañemos, era un movimiento de distribución y aquí teníamos la clave. Por lo tanto, aquí la tenéis, que os sirva de ejemplo para lo que pueda pasar en un futuro. Esta semana no vamos a traer una nueva acción sorpresa porque la próxima semana es muy probable que no tengamos vídeo del resumen semanal, ya os iré contando por qué razón. Así que esta semana no tenéis deberes, pero bueno, sabéis que podéis seguir dejando comentarios en los vídeos. Bueno, pues hasta acá ha llegado el vídeo de hoy. Como habéis podido ver, una situación para nada sencilla la que tenemos esta semana. Va a ser una semana clave. Vamos a ver si de verdad el sector financiero es ese canario en la mina, nos está dando esas señales de que quizás podría venir algo peor, de que algo no funciona bien, aunque sí que es verdad que hemos visto como hay índices que lo están haciendo muy bien, que tenemos señales alcistas, pero parece que hay algo que está fallando. Estamos viendo cómo el First Republic Bank está viendo caídas muy importantes de nuevo. Parece que los inversores no lo están haciendo mucho caso y se están centrando en que quizás los resultados de las Big Tech en Estados Unidos lo están haciendo muy bien. Así que veremos, posiblemente esta semana tengamos movimientos muy importantes. Veremos a ver quién tiene razón. Veremos esa decisión de los tipos de interés. Los seguiremos de cerca esta semana. Veremos también ese discurso tanto del BCE como de la Fed, que va a ser muy importante, así que semana totalmente clave.
El martes nos veremos de nuevo, el lunes no tendremos vídeo porque no hay mercado en España, por lo tanto pues nos vamos a tomar el día de descansito, pero el martes volveremos de nuevo y os diré por qué razón no tendremos vídeo del resumen semanal la próxima semana y por qué es probable como también las próximas semanas esté un poquito más ausente por el canal, pero bueno, intentaré estar lo máximo posible. Así que nada, como siempre os recuerdo que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Así que nada, lo dicho, el martes nos veremos de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.